Tieu-nu, hola a todos. El vestido de novia cuelga en silencio, blanco y sereno, como testigo de un amor que esperó demasiados años. Cada hilo guarda la historia de la juventud que Truong sacrificó por Tieu-nu, de decisiones difíciles, de silencios aceptados y de un tiempo que nunca volvió. No fue un amor fácil ni rápido, fue un amor que supo renunciar, resistir y permanecer. Frente a ese vestido, Tieu-nu comprende que no solo está a punto de casarse, sino de honrar un amor que atravesó el tiempo sin romperse. Porque hay amores que no se miden en palabras, sino en todo lo que se estuvo dispuesto a perder. El vestido de novia colgaba inmóvil en el escaparate, blanco y delicado, como un sueño que parecía no pertenecer al mundo real. Tieu-nu se detuvo frente a él. Sin darse cuenta, Rang había caminado demasiado despacio. Sus manos tocaron el vidrio frío, mientras en su pecho despertaban recuerdos que creía haber olvidado. No era la primera vez que miraba un vestido así, pero esta vez algo en su corazón tembló. Años atrás, cuando aún era joven y la vida parecía sencilla, Tieu-nu solía imaginarse caminando hacia el altar con una sonrisa llena de esperanza. En aquellos días, el amor era una palabra ligera y el futuro parecía un camino abierto. Truong siempre caminaba a su lado, en silencio, escuchando sus sueños sin interrumpirlos. Él no prometía grandes cosas, solo asentía, como si guardara cada palabra en lo más profundo de su alma. La vida, sin embargo, no siguió el ritmo de los sueños. Los días se volvieron largos, las responsabilidades llegaron temprano, y el vestido de novia quedó relegado a un rincón de la imaginación. Truong comenzó a trabajar sin descanso, aceptando jornadas que agotaban su cuerpo y sus fuerzas. Nunca se quejaba. Cuando Tieu-nu le preguntaba si estaba cansado, él sonreía y respondía que todo estaba bien. Ella no sabía entonces que, mientras ella dormía, Truong contaba los años que se escapaban entre turnos, sacrificando su juventud para construir un mañana más seguro. Para él, el vestido de novia no era solo una prenda, era la promesa silenciosa de que algún día Tieu-nu podría cumplir sus sueños sin preocuparse por nada más. Frente al escaparate, Tieu-nu suspiró suavemente. Se dio cuenta de que aquel vestido no representaba solo felicidad, sino también tiempo, esfuerzo y renuncias invisibles. Truong se acercó, sin decir palabra, y se colocó a su lado. Sus miradas se encontraron, y en ese instante, ambos comprendieron que el amor no siempre se muestra con palabras, sino con decisiones tomadas en silencio. El vestido seguía allí, esperando, y con él, una historia que apenas comenzaba a revelarse. Las mañanas de Truong siempre comenzaban antes de que el sol se atreviera a salir. Mientras la ciudad aún dormía, él ya estaba de pie, ajustándose la chaqueta gastada frente al espejo. Su reflejo mostraba un rostro joven, pero sus ojos llevaban el cansancio de muchos años. Truong no se detenía a mirarse demasiado. El tiempo, para él, era un lujo que no podía permitirse. Cada día era parecido al anterior: trabajo, esfuerzo, silencio. Las manos que alguna vez soñaron con sostener flores en una boda ahora estaban marcadas por la aspereza del trabajo constante. Sin embargo, nunca se quejó. Para Truong, el sacrificio no era una carga, sino una elección. Elegía cansarse para que Tieu-nu pudiera descansar. Elegía renunciar a su juventud para que ella pudiera seguir creyendo en la belleza de la vida. En los momentos más simples, su amor se volvía invisible pero profundo. Al regresar a casa, aunque el cuerpo le doliera, siempre preguntaba si Tieu-nu había comido bien, si el día había sido tranquilo. Ella le hablaba de cosas pequeñas: una flor que había visto, una vecina que sonrió, un recuerdo que apareció sin aviso. Truong escuchaba con atención, como si esas historias fueran la recompensa más valiosa del día. A veces, cuando la noche caía lentamente, Truong se quedaba despierto mirando al techo. Pensaba en los años que pasaban demasiado rápido, en las decisiones que no volverían. Sabía que otros jóvenes viajaban, reían, se permitían soñar sin miedo. Él, en cambio, había aprendido a soñar en silencio. Su sueño tenía forma de estabilidad, de un hogar sencillo, de un vestido blanco que algún día no sería solo un deseo lejano. Tieu-nu comenzó a notar los cambios, las pequeñas arrugas, el cansancio escondido tras una sonrisa. Quiso decir algo, pero las palabras se quedaban atrapadas en su pecho.
Comprendió entonces que el amor verdadero no siempre brilla, a veces se desgasta lentamente para iluminar el camino de otro. Y así, mientras los días seguían su curso, Truong continuaba avanzando sin mirar atrás, dejando pedazos de su juventud en cada paso, convencido de que, al final, todo valdría la pena. Todo comenzó con una tarde aparentemente normal. El cielo estaba cubierto de nubes grises y el viento arrastraba hojas secas por la calle. Tieunu caminaba lentamente, como si algo invisible tirara de su corazón. No sabía exactamente qué buscaba, pero sentía que necesitaba entender más, entender a Truong. Fue entonces cuando entró en una pequeña tienda, casi escondida entre dos edificios viejos. El escaparate mostraba vestidos sencillos, nada lujosos, pero uno de ellos la hizo detenerse. Un vestido blanco, silencioso, humilde, pero lleno de una belleza serena. Al tocar la tela, sus dedos temblaron. En ese instante, los recuerdos comenzaron a caer uno tras otro, como gotas de lluvia. Pensó en Truong regresando tarde cada noche, en sus manos cansadas, en las sonrisas que ofrecía aún cuando estaba agotado. Pensó en todas las veces que él dijo estoy bien cuando claramente no lo estaba. El vestido, frente a ella, dejó de ser un objeto, se convirtió en un espejo de su propia ceguera. De pronto, la curiosidad se transformó en dolor. ¿Cuántos sueños había dejado Truong atrás sin decir una palabra? ¿Cuántas veces había sacrificado sus deseos para protegerlos de ella? Tieunu sintió una presión en el pecho, una mezcla de culpa y gratitud que la obligó a sentarse. Las lágrimas no llegaron de inmediato, primero llegó el silencio, ese silencio que pesa más que cualquier llanto. Esa noche, al volver a casa, observó a Truong con otros ojos. Cada movimiento suyo parecía más lento, cada gesto más cuidadoso. Él le preguntó si estaba cansada, como siempre. Ella asintió, pero esta vez no respondió con una sonrisa. Se acercó, tomó sus manos y las sostuvo con fuerza. Truong se sorprendió, pero no dijo nada. En ese instante, Tieunu comprendió algo esencial. El amor no siempre se reconoce cuando es joven y fuerte. A veces, se entiende cuando ya ha dejado huellas profundas. El vestido blanco ya no era solo un sueño lejano, era una promesa. Una promesa de no seguir aceptando sacrificios en silencio. Mientras la noche avanzaba, Tieunu decidió que el amor debía compartirse en ambos sentidos. Y por primera vez, el futuro dejó de parecer incierto. Todo comenzó con una tarde aparentemente normal. El cielo estaba cubierto de nubes grises y el viento arrastraba hojas secas por la calle. Tieunu caminaba lentamente, como si algo invisible tirara de su corazón. No sabía exactamente qué buscaba, pero sentía que necesitaba entender más, entender a Truong. Fue entonces cuando entró en una pequeña tienda, casi escondida entre dos edificios viejos. El escaparate mostraba vestidos sencillos, nada lujosos, pero uno de ellos la hizo detenerse. Un vestido blanco, silencioso, humilde, pero lleno de una belleza serena. Al tocar la tela, sus dedos temblaron. En ese instante, los recuerdos comenzaron a caer uno tras otro, como gotas de lluvia. Pensó en Truong regresando tarde cada noche, en sus manos cansadas, en las sonrisas que ofrecía aún cuando estaba agotado. Pensó en todas las veces que él dijo estoy bien cuando claramente no lo estaba. El vestido, frente a ella, dejó de ser un objeto, se convirtió en un espejo de su propia ceguera. De pronto, la curiosidad se transformó en dolor. ¿Cuántos sueños había dejado Truong atrás sin decir una palabra? ¿Cuántas veces había sacrificado sus deseos para protegerlos de ella? Tieunu sintió una presión en el pecho, una mezcla de culpa y gratitud que la obligó a sentarse. Las lágrimas no llegaron de inmediato, primero llegó el silencio, ese silencio que pesa más que cualquier llanto. Esa noche, al volver a casa, observó a Truong con otros ojos. Cada movimiento suyo parecía más lento, cada gesto más cuidadoso. Él le preguntó si estaba cansada, como siempre. Ella asintió, pero esta vez no respondió con una sonrisa. Se acercó, tomó sus manos y las sostuvo con fuerza. Truong se sorprendió, pero no dijo nada. En ese instante, Tieunu comprendió algo esencial. El amor no siempre se reconoce cuando es joven y fuerte.
A veces, se entiende cuando ya ha dejado huellas profundas. El vestido blanco ya no era solo un sueño lejano, era una promesa. Una promesa de no seguir aceptando sacrificios en silencio. Mientras la noche avanzaba, Tieu-nu decidió que el amor debía compartirse en ambos sentidos. Y por primera vez, el futuro dejó de parecer incierto. La mañana llegó lentamente, como si temiera romper el silencio que envolvía la casa. La tenue luz del sol se filtraba por la ventana, acariciando suavemente el rostro de Tieu-nu. La noche anterior, apenas había dormido. Los pensamientos se arremolinaban en su corazón, negándose a permitirle escapar más tiempo. Truong se había despertado temprano como siempre. Preparó sus cosas en silencio, sin querer molestarla, pero al girarse, vio a Tieu-nu allí de pie, sosteniendo una pequeña bolsa. Sus ojos eran diferentes, más profundos, más temblorosos. Lo llamó por su nombre, con voz suave pero firme. Cuando sacaron el vestido de novia, Truong se quedó atónito. No pudo decir ni una palabra. Sus manos, antes callosas por el parto, temblaban levemente. Tieu-nu lo miró, con lágrimas finalmente cayendo. Habló de los años que había sacrificado, de la juventud que había dejado atrás, de los sueños que nunca le había contado por miedo a preocuparla. Truong inclinó la cabeza. Sonrió, una sonrisa amable como siempre, pero esta vez llena de lágrimas. Dijo que nunca lo consideró un sacrificio. Para él, ver a Tieu-nu sano y salvo era felicidad. Pero en ese momento, ya no pudo ocultar el cansancio en su corazón. Tieu-nu dio un paso al frente y lo abrazó con fuerza. El abrazo no fue apresurado ni débil, sino lleno de determinación. Dijo que, a partir de ese momento, no quería que él soportara esa carga solo. El vestido de novia no era solo su sueño, sino la prueba del amor que habían construido juntos, con lágrimas, con paciencia, con años de sufrimiento silencioso. Afuera, la vida seguía como siempre. La gente corría al trabajo, el ruido del tráfico seguía siendo ensordecedor, pero en esa pequeña habitación, una familia había sanado. Truong y Tieu-nu comprendieron que el amor verdadero no se trataba de grandes gestos, sino de tomarse de la mano y caminar en los días más cotidianos. Y el vestido de novia finalmente esperaba a la persona adecuada, en el momento adecuado. La historia de Truong y Tieu-nu no es solo un relato de amor, sino un espejo en el que muchas personas pueden verse reflejadas. A lo largo de su camino, ambos aprendieron que amar no siempre significa vivir momentos felices, sino también saber resistir, esperar y comprender en silencio. En la vida real, el amor verdadero rara vez es perfecto. No siempre llega acompañado de palabras bonitas o promesas grandiosas. A veces, el amor se manifiesta en actos pequeños y constantes: levantarse temprano para trabajar, renunciar a sueños personales o guardar el cansancio en el corazón para no preocupar a la persona que se ama. Truong sacrificó parte de su juventud sin pedir nada a cambio, porque para él, la felicidad de Tieu-nu era suficiente. Sin embargo, la historia también nos enseña que el amor no debe ser una carga llevada por una sola persona. Cuando Tieu-nu comprendió el precio silencioso que Truong había pagado, decidió no seguir siendo solo quien recibe, sino quien acompaña y comparte. Amar también es tener el valor de reconocer el sacrificio del otro y decir: a partir de hoy, caminemos juntos. Otro aprendizaje importante es que el tiempo no destruye el amor verdadero, sino que lo pone a prueba. Las lágrimas, las dificultades y las pérdidas no separaron a Truong y Tieu-nu. Al contrario, fortalecieron su vínculo. Como el vestido de novia que esperó el momento adecuado, el amor auténtico también necesita paciencia para florecer plenamente. Finalmente, esta historia nos recuerda que la felicidad no siempre se encuentra en grandes celebraciones, sino en los momentos sencillos: una comida compartida, una mirada comprensiva, un abrazo silencioso al final del día. Cuando dos personas eligen cuidarse mutuamente, incluso la vida más humilde puede convertirse en un hogar lleno de amor. Esa es la verdadera lección. El amor que nace del sacrificio, el respeto y la gratitud es el único capaz de resistir el paso del tiempo y sanar cualquier herida.